Para mí es un gusto, un privilegio estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes, compañeros del registro inmobiliario, también colegas topógrafos y público en general. Este tema que es el quehacer diario para mí, que es la conciliación jurídica catastral. Justamente la pregunta inicial de este tema es eso, ¿qué es una conciliación jurídica catastral? Por definición, tenemos que es la comprobación de la conformidad de linderos e infraestructuras de una finca registrada en un plano en relación con la correspondiente inscripción en el registro público de la propiedad. En otras palabras, es el proceso mediante el cual se pretende establecer la integración entre lo que yo llamo tres mundos. El primer mundo es la información registral, la base de datos registrales. El segundo mundo, la información catastral. Y un tercer mundo, que es la realidad física. Esto en conjunto, por medio de insumos y herramientas tecnológicas, para que al final podamos llegar a conclusiones sobre la situación jurídica del inmueble en estudio o los inmuebles en estudio. Entonces, en primera instancia, tenemos la información registral. Dentro de esta información registral, en los asientos registrales, tenemos datos generales del inmueble, en este caso, bueno, la situación geográfica, el área actual que se publicita en el asiento registral, el plano catastrado que se publicita si existiera plano catastrado y el propietario actual. También tenemos información de los inmuebles de las fincas en cuanto a antecedentes, de dónde provienen esas fincas, los linderos, que probablemente nos sirvan también como insumo para realizar la conciliación catastral. Eh, por otro lado, el otro mundo, información catastral, cuyo insumo principal es el plano catastrado. Y también tenemos esos insumos tecnológicos como la ayuda de los ortofotos, en este caso del vuelo 2005, y más recientemente del vuelo 2014-2017. Por otro lado, también tenemos insumos como hojas cartográficas en escala 1, 10.000, 1, 25.000 y 1, 50.000, dependiendo de la zona que estemos estudiando, en la cual estemos haciendo la conciliación jurídica catastral. También tenemos antecedentes registrales. En este caso, bueno, esto es un ejemplo de un rollo de tomos, de un tomo. Esto se da cuando las fincas nacen en el sistema tradicional de tomos. Esto se puede consultar en el sistema de imágenes de inmuebles. Por otro lado, tenemos las fichas de inmuebles o microjack, que nos van a dar citas de documentos para poder también hacer la investigación de los antecedentes registrales dentro de la plataforma del sistema de bienes y de imágenes de inmuebles llamada histórico de inscritos y presentados. Y en esta parte, dentro de esta categoría, podemos consultar documentos que están inscritos entre los años de 1978 y 1994. Por otro lado, también tenemos los documentos inscritos, que en el sistema de imágenes de inmuebles están desde el año 1994, no, 1970, no, 1994 al 2015, y en el sistema de imágenes unificadas del 2015 a la actualidad. Bueno, por otro lado, nos hacemos esta pregunta: ¿en qué casos se debe realizar una conciliación jurídica catastral? En primera instancia, en el estudio previo que deben realizar los profesionales en la agrimesura antes de llevar a cabo el levantamiento de campo. Esto le va a garantizar al profesional en agrimesura llevar a cabo su trabajo de una manera satisfactoria, en la cual cumpla con los requerimientos técnicos y jurídicos, y así proceder a una correcta inscripción del documento que podría tramitar dentro del registro inmobiliario.
Por otro lado, dentro del departamento técnico, catastral técnico del registro inmobiliario, nosotros realizamos informes técnicos solicitados por varias dependencias: la Dirección de Registro Inmobiliario, la Subdirección Catastral, la Asesoría Jurídica de Registro Inmobiliario a nivel interno, y a nivel externo por parte de instituciones como la Procuraduría General de la República, la Contraloría, los juzgados y el Ministerio de Justicia y Paz. Los informes técnicos se realizan mediante diferentes solicitudes a nivel de nosotros, del departamento técnico, por medio de solicitudes como la apertura de un expediente de gestión administrativa, los ocursos, las consultas que se originan de parte del departamento catastral registral, los reclamos formales, las oposiciones a la calificación de planos de agrimensura y el análisis de la conformación del mapa catastral. Por otro lado, también en informaciones posesorias que podrían llegar a afectar el estado parcelario ya de fincas inscritas, afectación de bienes demaniales o patrimonio natural del estado, trámites de expropiaciones, conflictos de tenencia de la tierra, territorios indígenas o invasiones a terrenos públicos, entre otros casos. Ahora, paso a paso, ¿cómo podemos realizar una conciliación jurídica catastral? Como primer paso, analizamos la solicitud de ingreso para nosotros empezar a hacer la conciliación. Bueno, por ejemplo, solicitudes mediante oficios de asesoría jurídica o de los juzgados. Y más recientemente por medio de nuestro sistema interno. Lo posterior a esto, analizamos ya la información registral del inmueble o los inmuebles que vamos a estudiar. En este caso, tenemos el sistema de información registral SIRE dentro del registro inmobiliario. Eso es la plataforma que utilizamos. Pero en su defecto, el sistema de consultas mediante la página web. También tenemos el sistema de imágenes de inmuebles, que en este sistema podemos consultar digitalmente los rollos de tomos, las microfichas, los documentos de históricos de inscritos y presentados, los documentos en general. Dentro del sistema tradicional de tomos, muchas veces encontramos información muy importante que nos va a ayudar a realizar la conciliación jurídica catastral en fincas viejitas, las que nacieron bajo este sistema, como la situación geográfica, los linderos, el área con la que nace el inmueble que estamos estudiando, el asiento catastral con el que nace el inmueble, si hubiera nacido con algún asiento catastral, el primer propietario, que nos va a ayudar luego a construir la historia del inmueble, el origen del inmueble. Esto quiere decir si nace por diligencias de información posesoria, por reuniones de fincas, por celebraciones de fincas, y algo muy importante, la fecha de origen de ese inmueble. Por acá tenemos también otro recurso que utilizamos en algunas ocasiones, que son las fichas de inmuebles o microfichas, en el que encontramos información importante como, bueno, el número de la finca, el antecedente registral, el asiento catastral, si en este momento, en el momento de origen de la ficha, se le haya relacionado alguno, los linderos de la propiedad, el propietario o copropietarios, los movimientos registrales que tuvo la finca en este momento, en el momento del origen de la ficha, y las citas de documentos de esos movimientos registrales, porque estas citas son las que nos van a ayudar a buscar ya en el sistema de histórico inscritos y presentados o históricos las escrituras de ese inmueble. Es importante, aparte de ver los antecedentes de la finca o los inmuebles que se están estudiando, ver los movimientos registrales que ha sufrido la finca a lo largo de su historia, tales como las compraventas, donaciones, rectificaciones de medida,
rectificación de linderos, rectificación o inclusión de número de plano. Esto en conjunto nos va a llevar a un análisis final de la información registral como primer paso de la conciliación y tener un panorama de la historia de la finca. Justamente es eso, es construir o tratar de narrar la historia desde que nace la finca hasta la actualidad para tener nosotros un panorama de la situación registral de ese inmueble o los inmuebles que vamos a ir estudiando. Por otro lado, tenemos el segundo mundo, que es el mundo catastral, en donde encontramos la información catastral que se le puede relacionar a ese inmueble, el inmueble en estudio. Elementos importantes que debemos de tomar en cuenta para la información catastral, tenemos la ubicación geográfica, que esta es la que viene dentro del documento de plano catastrado, la cual corroboramos y llevamos a, como primer insumo, la cartografía, hojas cartográficas, y corroboramos con la realidad física que podemos observar que está por medio de las ortofotos. También la referencia a punto fijo, referencia a esquina, lo que llamamos normalmente, lo cual también corroboramos con la realidad física que nos plantea la ortofoto. Referencia a mojones para aquellas propiedades que se encuentran en zona marítimo terrestre. Esa es la que viene dada en el documento, la que posteriormente corroboramos contrastándola con la realidad física dada en la ortofoto. Algo muy importante, los colindantes, que el estudio con colindantes es importante porque nos va a ayudar a posterior a construir el estado parcelario, y ahorita hablamos de eso. Otra información importante que debemos de ver en el plano catastrado es información como los planos que vamos a modificar, si este asiento catastral que estamos evaluando tuvo algún asiento catastral que modificó anterior, como nos habló ya don Ricardo, para darle un correcto tracto sucesivo. Las áreas que se indican, el área del polígono que estamos estudiando y el área registral, si tuviera algún antecedente de esa área. Y antecedente registral, si existiera también. El análisis de esta información, de la información catastral del inmueble o los inmuebles involucrados, lo complementamos con el análisis del estado parcelario en la zona de estudio. ¿Esto por qué? Porque tal vez en nuestro estudio solo son 2 fincas las que están solicitando o las que estamos realizando la conciliación, pero de alguna manera tenemos que cerciorarnos que esas 2 fincas no estén afectando el estado parcelario. O sea, no podemos enfocarnos solo en esos 2 elementos, sino que debemos ir más allá y ver el entorno. Por eso es importante el análisis de este estado parcelario, para ver si esas fincas nos llegarían a afectar o no a terceros. Para lo cual, para conformar este mosaico de planos, llegamos a utilizar otra plataforma que es el Sistema de Información de Planos, el SIP, en el cual podemos utilizar parámetros de búsqueda como el número de plano o de inscripción, los datos generales de la inscripción, situación geográfica, el número de finca, rango de coordenadas o área aproximada, planos que son partes de fraccionamientos, aquí incluye, bueno, fraccionamientos, urbanizaciones, condominios, y el nombre del propietario o el titular. Estos parámetros de búsqueda se utilizan para la consulta de los planos a modificar, la consulta por colindantes, que digamos que evaluamos el colindante norte y tenemos ese nombre, utilizamos el parámetro de búsqueda dentro del SIP, y planos similares. Otra información sumamente importante desde mi punto de vista y que muchas veces obviamos o se omite, es la información contenida en las zonas donde existen mapas catastrales análogos, en la cual podemos consultar la información gráfica por parcelas. Esas parcelas se representan gráficamente y también por medio de listados de información, y cada parcela tiene su correspondiente ficha de información. También en muchas ocasiones
No basta solo con eso, sino que vamos más allá, porque existen casos en los que la complejidad es bastante alta, entonces vamos hasta el protocolo del agrimensor, por eso es importante también este documento. Consultamos los datos originales del levantamiento. En algunas ocasiones, bueno, no, en donde existe la declaratoria de, oficial, de zona oficial, zona catastrada, pues el insumo del mapa catastral. En sitios donde existen planos generales, ¿verdad? Que son fraccionamientos, diseños de urbanizaciones, condominios o cementerios, vamos también a sus planos. Y aunado a eso, tenemos otros insumos también, como lo son las demarcaciones de zonas especiales, ¿verdad? Zonas como, especiales como el BINAE, el CONAI, HABDEVA, el INBU y el INDER. También el amojonamiento y delimitación digital de la zona marítimo terrestre. Estos datos son los que publicita el Instituto Geográfico Nacional. Son datos oficiales. Por otro lado, tenemos fotografías aéreas antiguas para hacer un análisis retrospectivo, porque tal vez la situación del inmueble en este momento no es el mismo que, por ejemplo, que hubiera nacido el plano catastrado en 1986. Tal vez no es la misma realidad física que observamos ahora. Entonces hacemos esta consulta. También estas fotografías aéreas nos las suministra el Instituto Geográfico Nacional, y algunos de esos vuelos también están publicitados dentro de las plataformas del SNIP. Aunado a todo esto, bueno, contamos con plataformas tecnológicas justamente como el SNIP, en donde podemos consultar los datos oficiales y los que publica el Instituto Geográfico Nacional y nuestro CIDI. Ahora sí, todo esto en conjunto nos lleva a plantear y a tener un estado parcelario, en donde corroboramos la existencia o no de afectación a terceros, y nos asegura, nos afianza el estudio de nosotros. Bueno, yo traigo dos casos. El primero de ellos es realizar una conciliación jurídica catastral para determinar un posible traslape entre fincas. Si vamos paso a paso, tenemos que ver primero la información registral de la finca que vamos a llamar A. La finca A nace como segregación de una finca C. Nace el 18 de julio de 1985 con una medida de 319.78 metros cuadrados según el plano catastrado G1. Esta finca nace con plano. Estos datos son los que se publicitan en el asiento registral de esta finca, de este inmueble. Ya tenemos el primer panorama de el análisis de la conciliación, que es la información registral. Vamos al segundo mundo, la información catastral de la finca A. Ya se nos había dicho que esta finca nace por medio de un plano que llamamos G1. Este plano, el derrotero de este plano, sí cumple con las tolerancias de cierre lineal y de diferencia de área. Esto es algo ahora que es muy, muy importante. Vamos a nuestro segundo análisis, que es respecto a la información catastral, que es la referencia del punto fijo. En este caso está dado por medio de una referencia de esquina, de la esquina norte. Ok, entonces corroboramos la descripción del espacio físico de la finca A, representada por el plano G1, y contrastado en la realidad física. Vemos que ahí, como la referencia esquina es de la esquina norte, respetamos eso. Ahora, se ubica el espacio físico de la finca A, representado por el plano catastrado G1, y amarrado a esto, a no solo la referencia a esquina que nos presenta el documento, justamente construimos ese estado parcelario, que son los planos colindantes. Vemos más allá, vemos el entorno. Por otro lado, tenemos la información registral de la finca B. La finca B nace por medio del proceso de información posesoria. Es otro tipo de nacimiento. La anterior nació por medio de segregación.
según el tomo 496 y el asiento 1554. Esta finca nace el 4 de octubre del 2001 con una medida de 223.93 metros cuadrados según el plano catastrado G2. También tiene planos relacionados. Estos datos son los que actualmente se publicitan en el asiento registral de la finca B. Entonces vamos con el segundo punto, la información catastral de ese inmueble de la finca B. Ya sabemos que nace por medio del plano catastrado G2, el cual también presenta un derrotero que cumple con las tolerancias de cierre lineal y de diferencia de área. En este caso también nos dice que la referencia que fue dada fue a un punto fijo, que fue la esquina, pero en este caso fue la esquina sur. Vamos a corroborar eso dentro de la realidad física que nos evidencia en la ortofoto. Tenemos ahí la referencia de esquina a la esquina sur y vemos el espacio físico de esa finca. Al igual que en el inmueble anterior, de la finca A, vemos que en la finca B también construimos el estado parcelario de los planos colindantes, tomando en cuenta también su referencia esquina, pero los planos colindantes van a amarrarnos esa información, van a sustentar esto. Y tenemos, en este caso, el siguiente panorama. En la finca A y la finca B describen el mismo espacio físico, por lo que los planos catastrados G1 y G2 correspondientes a las fincas A y B respectivamente se traslapan totalmente, provocando una doble titulación. Si nosotros nos percatamos de esta situación antes de, bueno, como topógrafos, antes de tratar de resolver esto, si vamos y medimos y no nos damos cuenta de esta situación, pues estamos en un problema porque debimos haberlo detectado en nuestro estudio previo. Por otro lado, tenemos un caso número 2, en el cual es una oposición a la calificación en la zona catastrada. En este caso tenemos el plano de la presentación que vamos a llamar 1, que se representa de esa manera. El plano de la presentación número 2, que se representa de esta otra manera. Ok, tenemos que el plano de la presentación 1 indica que la finca completa número A. Como lo hicimos en el ejemplo anterior, vemos la información registral de esa finca A, la cual nace el 1 de febrero de 1911. Según el sistema tradicional de tomos, esta finca es una finca vieja, entonces tuvimos que ir a buscar esa información en el rollo de tomos, ¿no? O en el tomo físico. Fuimos y leímos esa información. La extrajimos y vemos también que nace con una medida de 6.988.96 metros cuadrados y que nace por medio de información posesoria y sin plano catastrado. Tenemos un primer panorama, el panorama de cómo nace esa finca A. Vamos construyendo la historia y nos damos cuenta que dentro de la información catastral de esa finca, que el primer antecedente catastral que se le puede relacionar es el plano que vamos a llamar H1, el cual fue inscrito el 9 de junio de 1980, muchos años después del nacimiento de esa finca. Ese es el documento. Lo llevamos a la realidad física y tenemos ese panorama. Muy bien, seguimos investigando la finca y nos damos cuenta que más adelante la finca A rectifica medida por medio de un plano catastrado nuevo, el que vamos a llamar H2, con el cual la medida de la finca va a pasar a 9.229 metros cuadrados. Aumentó. Tenemos un documento plano catastrado, el cual también llevamos a la realidad física y lo tenemos ahí. Ahora, nos damos cuenta que esa finca presenta dos segregaciones.
La primera segregación es la finca B con el plano catastrado H3, ese es verde. Por otro lado, la finca C con el plano H4, que ese es el rojo. Ok. Ahora, ya analizamos a la finca madre, la finca número A. Proseguimos con nuestro estudio, que es la finca número B. Vamos con la información registral. Lo mismo, nace como segregación de la finca A, ya lo habíamos visto. Nace con una medida de 297 metros cuadrados y nace según el plano catastrado H3. Nace con plano. Ok, tenemos la información catastral. El documento oficial, plano catastrado, lo llevamos a la realidad física y tenemos el polígono del inmueble. Más adelante, esta finca B rectificó número de plano y pasa a indicar en su asiento registral el plano catastrado H5 con un área de 297 metros cuadrados. Entonces, igual tenemos el documento, pero según la referencia, va a pasar algo acá. Ya tenemos contrastada la información del documento a la realidad física. Y se nos da la siguiente situación. Originalmente, la finca nace en el espacio donde se indica el plano verde. Y mediante la rectificación del número de plano, nos la pasan más al norte, que es el plano H5, el anaranjado. Entonces tenemos la ubicación inicial de la finca B y cómo queda la finca B posterior a la rectificación del número de plano. Ok, ahí ya tenemos una situación particular. Ok, la rectificación del número de plano para la finca B provoca una sobreposición total con su finca madre, lastimosamente. Entonces, como les había dicho, era zona catastrada, este caso. Entonces tenemos que revisar, aunado a todo lo que hicimos anteriormente, tenemos que ir a ver la situación de las fincas dentro del mapa catastral. Entonces tenemos la conformación de la finca A en el mapa catastral. Lo que está representado es el predio de esa finca número A. Este predio indica dentro de sus atributos que presentan una relación 1 entre su información registral y el plano catastrado H2. Sin embargo, debido a la imagen anterior, como lo vimos en la imagen anterior, presenta una inconsistencia 6 por sobreposición total con la finca B, que es la finca I. Por otro lado, debemos también analizar la información contenida en el mapa catastral para la finca B. En este caso, ese sería el predio de la finca B, la cual también indica una relación 1 dentro de sus atributos entre la información registral y la información de su plano catastrado H5. Y por ende también presenta la inconsistencia 6 por sobreposición total con la finca madre, con la finca A. Bueno, eso es solo analizando la primera presentación. Vamos a analizar la presentación número 2. La presentación número 2 nos indica que es la finca completa número C, pero la finca completa número C nace como segregación también de la finca número A, con una medida de 539 metros cuadrados. Y nace también con el plano catastrado H4. Ahora, la información catastral de la finca C, como ya lo vimos, nace con el plano catastrado H4. Está el documento, lo llevamos a la realidad física. Y aunado a eso, también debemos consultar el mapa catastral. Tenemos el predio de la finca C, el cual nos indica que también tiene una relación 1 entre su información registral y el plano catastrado H4. Y esta finca no presenta inconsistencia. Entonces, tenemos el siguiente panorama. La presentación 1 y la finca C con plano H4 traslapan. El plano de la presentación 1, que es el plano como en rosado, sí, en rosado,
pretende modificar al plano H2 que le corresponde a la finca A, la finca madre, ¿verdad? En cuanto a linderos, vamos a ver si esto sí me sirve. Específicamente en este lindero. Sin embargo, la presentación estaría traslapando con la finca inscrita C. Tenemos eso por ahí. Por otro lado, tenemos el plano de la presentación número 2 y la finca A con el plano H2. Ese es otro panorama. Este plano amarillo es el que ahorita publicita el asiento registral de la finca A. Sin embargo, el plano de la presentación 2, que es este que está aquí en celeste, estaría traslapando con este otro plano. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo conciliamos este caso? Nos damos cuenta que entre las presentaciones no existe problema, ¿verdad? Porque calzan bien. Y los planos de las presentaciones vendrían a subsanar la sobreposición existente entre la finca A. Recordemos que el plano rosado viene a modificar el plano amarillo de la imagen anterior. Y como corrige este lindero, ya dejaría de existir la sobreposición entre ambas fincas, entre la finca A y la finca B. Además, la presentación número 2 vendría también a modificar la ubicación de la finca C, que se encontraba por acá. Entonces ya no vendría a subsanar eso, ¿verdad? Siempre y cuando, esto es muy importante, surtan efectos jurídicos al mismo tiempo, porque nada hacemos arreglando un traslape si se nos va a originar otro por acá. Ya para concluir, los informes técnicos y la conciliación jurídica catastral van de la mano. Los informes técnicos pueden sugerir recomendaciones, posibles soluciones, acuerdos o actuaciones que pretendan lograr una solución, ¿verdad? Nosotros como ingenieros topógrafos que recopilamos toda esta información, sugerimos, ¿verdad? De alguna manera la parte gráfica, ponemos esta la prueba, gráficamente, así está la situación de los inmuebles. Y es muy importante que estos informes, tanto de conciliaciones internas que realizamos en el registro inmobiliario como de las conciliaciones que realizan los colegas en agrimensura, deben de llevar pues bastante información. Estos informes deben contener como primordial, un elemento primordial, la firma de un profesional acreditado por el CEFIA, la conciliación jurídica catastral, que se note que estudiamos el inmueble, que investigamos, que no fuimos a los rollos de tomos y la finca nació ahí, que vimos las microfichas, que se note, digamos, que el documento vaya sustentado. Los montajes gráficos de los asientos catastrales involucrados en el estudio, muy importante, es casi que nuestro pan diario. Los insumos convenientes para el análisis del caso. Y dependiendo de la zona, cuando se requiera, se debe utilizar la información correspondiente a información oficial sobre la demarcación de la zona marítimo terrestre, división política administrativa, demarcación de reservas y zonas protegidas, si estuviéramos valorando un caso dentro de esas zonas. Y algo que ha cobrado mucha importancia actualmente es que si utilizamos planos para los montajes gráficos que vamos a presentar como pruebas, bueno, indicar si estos planos presentan derroteros que cumplan con los errores de cierre lineal o de diferencia de área, para ver si estos no sobrepasan las tolerancias calculadas y dejar constancia de ello. Si los inmuebles sometidos a la conciliación se encuentran ubicados dentro de una zona catastrada, pues se deberá indicar el número de identificador predial asignado dentro del mapa catastral, que es el número único.
Y por mi parte, eso sería.